También es un grato honor poder dirigir con estas palabras y circunstancias a este colectivo tan importante. Sin duda, podríamos empezar diciendo que la Procuraduría General del Estado, cuya máxima autoridad ejecutiva es mi persona en este momento, tiene, como otras instituciones del Estado, un compromiso con los derechos humanos. Porque así lo manda la Constitución Política del Estado. Estaba haciendo una revisión el día de ayer de varios otros momentos en los que he podido acompañar a ese importante colectivo. Hemos podido hacer actividades también en común, más que todo cuando estaba en el área de viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, pero no podía ahora como procurador dejar de asistir a todas y a esta primera iniciativa que han tenido que invitar a la Procuraduría. Decía, estaba revisando la Constitución Política del Estado y encontraba que nuestro artículo 14, parágrafo 2 es claro al establecer una obligación del Estado para prohibir y sancionar toda forma de discriminación basada en la identidad de género o en la orientación sexual. Es un principio fundamental. Constitución del 2009 garantista, que además recoge una serie de instrumentos internacionales que ustedes conocen y son de aplicación obligatoria y vinculante para el Estado boliviano. Tratados internacionales en materia de derechos humanos. La igualdad, al igual que la libertad, son los principios en los que se basa cualquier Estado constitucional de derecho. La igualdad, la no discriminación, implica la necesaria, primero, elaboración y después implementación de políticas públicas. Estaba también revisando día de día y cuál es la competencia de la Procuraduría General del Estado. Tenemos competencia en materia de derechos humanos porque así lo dice la Constitución. Parecería que la Procuraduría únicamente tiene competencia para litigios, cuando nos llega una demanda internacional, una demanda local o para que nosotros interpongamos una demanda de ese tipo. No es cierto, la Constitución habla de defensa de los intereses del Estado, la Constitución habla de defensa de los derechos humanos, defensa del medio ambiente, defensa de las inversiones. Entonces también tenemos la obligación de generar políticas públicas y acciones concretas en materia de derechos humanos. Y cómo no, con un colectivo tan importante que tenemos en Bolivia. Hemos estado revisando una serie de instrumentos internacionales. Entre otros, podría citarles solo alguno de ellos. La Declaración sobre Orientación Sexual y la Identidad de Género de las Naciones Unidas 2008. La Declaración Conjunta para poner alto a los actos de violencia y a las violaciones de derechos humanos dirigidos contra las personas por su orientación sexual e identidad de género 2010. La resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos, Orientación Sexual, Identidad de Género 2011. La resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos sobre Orientación Sexual e Identidad de Género 2014, entre otros instrumentos internacionales. Y cuando hablo de instrumentos internacionales, me refiero rápidamente al artículo 410 de nuestra Constitución boliviana, que dice que los instrumentos internacionales son parte del bloque de constitucionalidad. Para quienes no son abogados, quiere decir que están en el mismo nivel que la Constitución Política del Estado. E incluso nuestra Constitución va más allá en su artículo 256, cuando dice que si un derecho es reconocido de mejor forma en un tratado internacional que en la Constitución, se aplica este tratado internacional, esta declaración, esta resolución, con preferencia a lo que dice la Constitución Política del Estado. Revisamos también sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ninguna en el caso boliviano, pero sí en otros casos que pueden aplicarse como jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opiniones consultivas, quisiera citarles una de ellas, la opinión consultiva 2417 del 24 de noviembre de 2017 de la Corte Interamericana, vinculante, les decía, obligatoria para el Estado boliviano. No podemos las instituciones, autoridades, servidores públicos omitir su cumplimiento, que refuerza el reconocimiento y la identidad de género como un derecho fundamental y establece que los estados deben adoptar las medidas para garantizar que todas las personas puedan vivir con dignidad y sin discriminación. En el ámbito interno, ustedes conocen y seguramente en el transcurso de esta jornada van a, en las mesas de trabajo, revisar, porque toda norma es perfectible, ver la forma de reglamentarla, de aplicarla, de implementarla y si es necesario modificarlo. Y en eso, con paréntesis, la Procuraduría también ofrece su trabajo. Tenemos
la competencia de producción normativa en materia de derechos humanos para trabajar, si es necesario, mayor bagaje normativo, mayor ordenamiento jurídico en la materia. Pero ahora tenemos vigente la Ley 807, la Ley de Identidad de Género del 2016, la cual, sin embargo, también ha sido desarrollada, interpretada, digamos, modulada por la sentencia constitucional plurinacional 577-2022, S2 del 22 de julio. Consecuencia, tenemos marco convencional, tratados internacionales en materia de derechos humanos, tenemos marco constitucional, Constitución Política del Estado, tenemos marco legal, tenemos marco jurisprudencial, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tribunal Constitucional Boliviano, tenemos acciones concretas, políticas públicas. Estamos, como país, al menos en lo normativo, garantizando ese principio constitucional que decía al principio: el Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación basada en orientación sexual o en identidad de género. La Procuraduría también es parte, o ha sido parte, dentro de las funciones que cumple conforme al artículo 8 de la Ley 064, en un trámite denominado caso 15.230, David Víctor Aruquipa Pérez, Guido Álvaro Montaño Durán, en el cual los peticionarios denunciaron que el Estado boliviano privó a las presuntas víctimas, pareja del mismo sexo, de constituir una familia al negarles el reconocimiento legal de su unión libre o unión de hecho, instituto jurídico reconocido en la legislación nacional, toda la norma que acabo de leer o acabo de resumir, solamente para parejas heterosexuales. No obstante ello, tras haberse emitido la sentencia constitucional del 2022, los motivos de dicha petición desaparecieron. Asimismo, la Procuraduría, en el marco de las investigaciones, opiniones y recomendaciones que emite, identifica la temática como prioritaria, por lo que incluirá en la programación medidas para examinar el cumplimiento de las instituciones estatales respecto a las obligaciones de reconocimiento de la identidad de género, establecidas de acuerdo a los avances normativos y jurisprudenciales. Todas las competencias que tiene la Procuraduría, y con esto termino, competencias de producción normativa, podemos elaborar normas, mejorar normas vigentes, elaborar decretos, instar a las instituciones que adecúen su reglamentación, sus instrumentos internos que tienen, producción normativa, realizar investigaciones especializadas en temas concretos que pueden beneficiar al colectivo, emitir opiniones especializadas, que también hemos emitido varias en materia de derechos humanos, específicamente para el colectivo, pero también por el lado de la defensa del Estado, cuando nos presentan alguna petición en la CIDH o recibimos la notificación de una sentencia constitucional como en el 2022, nosotros con toda, además, seguridad y cumpliendo la Constitución Política del Estado, vamos a defender todos estos principios constitucionales que he mencionado, todos estos resoluciones e instrumentos de interés en materia de derechos humanos, pero fundamentalmente vamos a defender lo que dice nuestra Carta Fundamental en cuanto al Estado debe proteger, debe prohibir y debe sancionar, de acuerdo al momento en el que se encuentre, cualquier forma de discriminación contra las personas por su orientación sexual o identidad de género. Muchísimas gracias, que una buena jornada de trabajo.